Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a otra clase de taller de comunicación. Como ya hemos comentado en cada video, en cada sección, esto es una asignatura que es práctica y progresiva para ustedes ir mejorando, para ir dando lo que buscamos desarrollar en esta asignatura. Tienen que ir haciendo esos ejercicios que vamos dejando en cada uno de estos videos tutoriales. Así es que hoy vamos a compartir una de esas clases que a nosotros nos hacen mejorar mucho al momento de hablar en público. Cómo evitar las muletillas y qué hacer con nuestras manos al hablar en público. Eso será lo que estaremos viendo en el día de hoy. Estas son técnicas de locución universal, no es un material que yo haya desarrollado, son cosas que estudiamos en la carrera de comunicación. Yo solamente estoy siendo su facilitador. Así es que, ¿qué son las muletillas? Son palabras o expresiones que se repiten o intercalan en el discurso con excesiva frecuencia, como si se tratara de un tic de la persona que habla o escribe, ¿verdad? Esta es la definición más universal que encontramos de muletilla. Hay otra que a mí me gusta más, esta es una expresión más llana. Las muletillas son expresiones constantes que no aportan nada a tu mensaje. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan muy clarito. Las muletillas no aportan nada a su mensaje. Eso es importante. La comunicación tiene que ser un proceso que se dé de forma natural y fluida, con poco ruido. Mientras menos ruido tenga el proceso de comunicación, más claro y más se entenderá. De eso se trata y por eso es importante que mientras nos comuniquemos, evitemos el uso de muletillas. ¿Cuáles son las muletillas más comunes? Aquí están algunas. Mientras las personas hablan, bueno, ¿verdad? No. Y esas son de las más frecuentes. En el idioma inglés se usa muchísimo hasta cansar la expresión so o because. Esas dos muletillas hartan, sobre todo cuando la gente está aprendiendo a hablar el idioma, cuando no es muy fluida o cuando no está muy segura de lo que va a decir. Finalmente es otra muletilla que se usa mucho y me explico. Son expresiones así, las muletillas, que ustedes usan, que la gente cuando está hablando en público, sobre todo cuando está en exposiciones, usa constantemente. Y la idea en el día de hoy es ver algunas recomendaciones que ya son universales por los oradores, los grandes líderes, las personas que siempre viven hablando en público. Vamos a ver sugerencias de cómo evitar estos huecos, porque las muletillas se producen por un hueco en el cerebro, en la hilaridad de las ideas. Entonces, cuando hay ese vacío, cuando la gente no sabe a qué acudir en el discurso, entonces el cerebro, para no dejar el discurso vacío, tiende a esa muletilla para llenar ese hueco que se produce. Yo siempre he dicho que la mejor forma de no encontrar muletillas en el cerebro, ¿verdad? De que el cerebro no tenga que acudir a las muletillas para llenar ese vacío en el discurso, en la comunicación, es la lectura. La mejor manera de crear un gran orador, un gran disertador, una persona que hable sin ningún tapujo, sin ningún contratiempo, es leyendo. Cuando usted lee, usted va a tener miles de posibilidades, miles maneras de enfrentar un discurso, una situación, de responder ante determinadas situaciones. Así es que mi mejor consejo es siempre que lean. Para mí ese es básico y es fundamental.
Las muletillas alteran la comunicación e impactan de manera negativa. Por eso es importante evitar las muletillas porque nos impactan de manera negativa, o sea, el mensaje, lo que debería llegarle a las personas de una manera tan agradable, tan natural, la gente, sobre todo la que es crítica, ¿verdad? El que es un poco crítico, ve las muletillas como una manera negativa, algo que le resta a la persona que tenemos delante. Detectar el problema, eso es importante, que usted sepa que tiene ese problema, que sea consciente. No hay otra manera para usted resolver una situación de cualquier tipo que siendo consciente de que la tiene. Si usted no está consciente de que tiene un problema, entonces es muy difícil que pueda resolverlo. Pero si usted se concientiza y dice, si yo tengo ese problema, entonces empieza a trabajar a partir de ahí. Entonces, una de las mejores maneras para nosotros detectar ese problema es grabarnos. Usted se graba cuando hable antes de ir a hacer una presentación, de dar un discurso, etcétera, y usted se escucha. Igualmente, yo les recomiendo que los mensajes que ustedes mandan por WhatsApp, escúchenlo, esas notas de voz, cuando usted habla con otras personas por las redes, escúchese si se queda grabado y después usted se autocritica y usted dice, sí, pero cuántas muletillas, cuántas veces yo dije esa palabra. Man, ¿tú estás seguro? Etcétera. La gente tiende mucho a cometer, a recurrir a ciertas muletillas. Así es que vamos a evitarla. Para evitar las muletillas, la primera recomendación es hacer pausas poderosas. Las pausas poderosas analizan la forma en que uno habla. Cuando uno habla de manera pausada, su cerebro tiene más tiempo para saber qué va detrás en ese discurso o en esa hilaridad comunicativa. Entonces, hacer pausa, hablar con pausa, eso es importante. Si usted detecta que lo siguiente que va a decir es una muletilla, entonces usted hace una pausa, organiza sus ideas antes de continuar. Al principio será un poco incómodo, pero recuerden que los problemas se van trabajando de poquito. Usted primero es consciente de que tiene un problema y va a la terapia, comienza a hacer ejercicio para dejarlo. Al principio es más chocante, pero después usted se dará cuenta que no es tan difícil. Entonces, el primer ejercicio para evitar las muletillas es hacer una pausa. Hacer esas pausas que se llaman poderosas. Usted cuando vaya a decir una muletilla, usted sea consciente, usted hace una pausa en su cerebro, entonces busca algo con que cambiarla. Aquí está el ejemplo. Además, de alguna forma me interesa resaltar, quisiera enfatizar, o sea, estas son de los ejemplos con que usted puede sustituir esa pausa. Si usted iba a decir una muletilla, entonces usted lo puede sustituir por un ejemplo de este. Además, de igual forma, me interesa resaltar que quisiera enfatizar, esas son formas de usted cambiar esa famosa muletilla tan incómoda. Claro, también hay que tener cuidado con que estas expresiones no se vuelvan una muletilla, porque las expresiones también son muletillas, así es que hay que tener cuidado. La mejor manera de comunicarnos sin la muletilla es, ¿verdad? Ya decía ahorita, leer mucho. Eso nos dará un lenguaje amplio, un vocabulario de donde tengamos mucho de dónde escoger. Así es que vamos a tomar ese primer ejemplo, hacer una pausa en el discurso y sustituir esa muletilla por una de estas expresiones o por cualquier otra. El segundo, este es un consejo bastante interesante. Repetir la última palabra del párrafo anterior. Lo que estará repitiendo es la idea y no la palabra. Si usted terminó un párrafo diciendo, y el 4% de educación este año va a ser para
formar a los maestros. Entonces, usted para no recurrir a una muletilla para decir otra cosa interesante, entonces puede retomar esa idea diciendo, como ya habíamos dicho, el 4% del presupuesto nacional este año será para preparar a los maestros, para hacer que el docente tenga una forma más actualizada cada día de dar sus clases, que conozca nuevas herramientas, etcétera. Es una forma de usted acudir, volver a la idea y hacer un puente entre un párrafo, entre un contexto y otro, sin tener que recurrir a una muletilla. Recuerden que decíamos ahorita que las muletillas las usa el cerebro cuando tiene que saltar de una idea a otra, de un párrafo a otro, por ejemplo, de un tema a otro, y él no sabe cómo enlazar, cómo conectar el párrafo anterior con el siguiente. Entonces, como el cerebro encuentra que ahí hay un hueco, él recorre a esa muletilla para llenar ese hueco comunicativo. Es importante que nosotros sepamos cómo saltar de una idea a otra o de un párrafo a otro. Eso es fundamental. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar con estos dos consejos para evitar las muletillas. Después vamos a ir aprendiendo más durante toda esta asignatura de taller de comunicación. Repasando, el consejo número 1 para usted evitar las muletillas al hablar es hacer pausas poderosas. Y el segundo consejo es repetir la última palabra o la última frase del párrafo. Así es que nos quedamos con estos consejos para cambiar las muletillas al momento de hablar. El segundo tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es el uso de las manos al hablar. Es importantísimo dejar que nuestras manos se expresen, hablar con las manos, enfatizar con las manos. Esto es fundamental en el discurso oral. Las manos son uno de los elementos principales de nuestro lenguaje corporal y la forma de moverlas juega un papel determinante en la puesta en escena de nuestro discurso. Eso tenemos que entenderlo muy claro. Ya habíamos dicho en la primera clase de esta asignatura que el proceso de comunicación se divide en tres ejes fundamentales. Si recordamos, la palabra, el tono de la voz y el lenguaje corporal. La palabra representa, según el doctor Lair Ribeiro, teórico en comunicación, un 7% del proceso de comunicación. El tono de la voz, un 38%, y el lenguaje corporal, un 55%. Las manos son, podemos decir, esto lo dice Rodolfo Weiss, pero es más de la mitad de ese lenguaje corporal recae sobre las manos. Así es que vamos a tener esto bien clarito. Importante también los gestos con el brazo, con los brazos. Esta idea me gusta mucho. Hacer el gesto no solo con las manos, sino con todo el brazo es importante. Si ustedes se fijan en los discursos de los grandes oradores, siempre ustedes los ven haciendo algún gesto con la mano. Si van al malecón y miran a Montesino en el famoso discurso a los vientos, ustedes ven que Montesino está haciendo esto, voceando, o sea, él tiene una expresión, un gesto que le toma no solo las manos, sino todo el cuerpo, pero el ancho de los brazos. Búsquense las imágenes de Séneca, de Platón, de estos grandes oradores, Pericles. Ustedes verán esos grandes oradores siempre haciendo gestos con las manos, con los brazos. Martin Luther King, por ejemplo, el doctor José Francisco Peña Gómez, para mí uno de los más grandes oradores de este país y del mundo. Y la verdad es que no solo para mí, muchas personas están de acuerdo con eso. Un gran locutor, un gran orador, una persona increíble. Y usted lo veía hablando y, verdad, siempre recurría a estos gestos. Los oradores siempre van a hacer eso. Así es que los brazos son importantes. A veces esa expresión cuando usted está dando un discurso en el público es importantísima.
para afianzar lo que está diciendo y para que la gente se mantenga atenta, sobre todo ahora con esta tecnología, los celulares y todas las redes sociales que viven distrayendo mucho al público. Necesitamos ahora más que nunca tener oradores, emprendedores, líderes que sean capaces de hacer que el público se enfoque en ellos, y las manos serán ese gran instrumento para ustedes. Es imprescindible la naturalidad al momento de hablarse. Los gestos, como el proceso de comunicación, el discurso y las presentaciones, no pueden parecer que son embotellados. O sea, si estamos dando ese discurso que parece que estoy leyendo, que parece que me lo aprendí de memoria, la gente no lo va a aceptar con el mismo agrado. A la gente le encanta la espontaneidad, las cosas que salen de manera natural. Por eso también los gestos deben verse así, naturales. Eso es importante. Si usted está hablando por teléfono, una forma de usted practicar esto es llevarse una mano al pecho cuando haga referencia a usted mismo, o extendiendo la verdad cuando hable de otra persona. Esas son formas que usted conscientemente va trabajando, y después estos gestos le van a salir con mucha naturalidad. Pero esa es una expresión que hacemos porque yo, usted. Entonces después esas expresiones también van saliendo de manera natural. Nuestros gestos hablan directamente al subconsciente de nuestro público y tocan sus emociones. Las emociones, ya habíamos dicho que lo natural, ¿verdad? Usted anda buscando hacer empatía con el público, que te dé ese contacto, esa unión entre usted y el público, y eso es importantísimo. Cosas que debemos evitar hacer con las manos. Esto es una lista grande, normalmente he visto por ahí en muchas páginas, en muchos libros, que llegan a 15, la lista de cosas que no debemos hacer con nuestras manos. A veces llegan a 20, a 30, a 10, a 5. A mí, sin embargo, estas me parecieron las más fundamentales de esos consejos que no debemos hacer con las manos al momento de hablar. Son estas. Así es que aquí van. No meter las manos en los bolsillos, por favor, eso es importantísimo. No metan las manos en los bolsillos. Importante. Las manos son lo que le van a dar el gesto a usted, la fuerza a su discurso, así es que debe ser una herramienta como su arma de fuego que usted tiene que tener ahí siempre, no la puede guardar. No cruzar los brazos, importantísimo. Hay gente que tiende mucho a cruzar los brazos. No, jamás. No entrelazar las manos, ni delante ni detrás del cuerpo. Cuando usted está hablando, las manos no pueden estar entrelazadas. Eso es si usted está parado, haciendo otra cosa, pero hablando no. Las manos hablando deben ser un tipo de boca, se van moviendo, van hablando con usted, son parte del discurso. Así es que tienen que estar ahí, nunca guardadas. No agarrar la mesa, el atril, lo que tengamos delante. Hay gente que se aferra y se le ve que están nerviosas porque, ¿verdad?, se han aferrado a lo que tienen delante. Así es que no vamos a hacer eso, por favor. No jugar con el objeto que tengamos en las manos, eso distrae muchísimo. Lápiz, micrófono, no golpear el micrófono, importantísimo. La gente tiende siempre a golpear el micrófono, también para probarlo. Los micrófonos se hicieron para hablarles, jamás para golpearlos. Nunca los golpeen al micrófono, no se toca, se le habla 1, 2, 3, 4 o hola, buen día, ¿cómo están? Usted puede aprovechar y hacer una anécdota si necesita probar el micrófono, hacer un chiste. Eso a veces le agrada a la gente, depende del ambiente donde estemos, pero hacer empatía con la gente hasta en el momento de probar el micrófono, la gente le va a agradar. Entonces, importante no jugar con lo que tengamos en la mano. Y ahí le puse no golpear el micrófono. No, por favor, no lo hagan, porque la gente siempre lo hace. No te pases la mano por delante de la boca al hablar. Esa es otra manía, otra de esa, vamos a llamar a las manías, las muletillas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, otro de esos gestos, de esas muletillas corporales a la que la gente siempre tiende, a pasarse la mano por delante de la boca. No señales
la audiencia con el dedo índice, el famoso dedo de aquel presidente estadounidense. No hagan eso. Es desagradable, la gente se siente amenazada, que usted está ofendiendo de cierta manera. Así es que no hagamos eso. No mantengas los brazos pegados al cuerpo. No somos cadetes ni soldados para mantenernos ahí de forma rígida. Ya decía ahorita que las manos son para el orador una extensión de la boca. Las manos deben moverse con el discurso, deben estar enfatizando lo que dice en la boca. Así es que eso es importante. También no te alices la ropa repetitiva. Hay gente que tiene esa manía de estarse planchando la ropa mientras habla. Bueno, ustedes han visto que mi camisa está media arrugada y a mí qué problema de ella, pero no hay que estársela planchando. Y es una de las cosas que la gente tiende a hacer mucho cuando habla en público. No juegues con anillos, pulseras, collares o corbatas. No jugar con ningún utensilio. Bueno, ya lo había mencionado, pero aquí está bien así grande, como para que no se nos olvide. Tengamos eso bien pendiente. No se ajuste constantemente las gafas. Las gentes que usan gafas, eso es una debilidad también, así es que no vamos a caer en este error. No frotarse la barbilla es uno de esos consejos importantes al momento de hablar en público. Así es que estos son los consejos que tenía para ustedes con respecto al uso de las manos al hablar en público y también el cómo evitar las muletillas. Esto para meditar. Señores, mediten en esto, por favor. ¿Usted es consciente de dónde están sus manos al hablar en público? En algún momento, mientras usted hace una exposición en la universidad, mientras usted habla en cualquier lado, usted es consciente y se ha puesto a pensar, ¿dónde están mis manos? ¿Qué están haciendo mis manos? ¿Están afianzando, están apoyando el discurso que estoy dando? ¿Le están dando valor, credibilidad? Así es que vamos a pensar en esto. Las próximas veces que tengamos que exponer, que tengamos que hacer algo, usted es consciente de dónde están sus manos y nos vamos a dar cuenta, sobre todo al inicio, que vamos a encontrar las intrusas manos en el bolsillo, vamos a encontrar las intrusas manos ajustándonos los lentes, vamos a encontrar las intrusas manos jugando con el anillo, jugando con el arete, mesándonos las barbas. Vamos a encontrar las intrusas manos en lugares donde no deberían estar. Yo espero que nunca estén dentro de sus narices porque sus dedos, eso sí sería desagradable. Señores, estos han sido los consejos en el día de hoy sobre el uso de las muletillas y el manejo de nuestras manos al hablar en público. Ahora voy a lo importante, la parte práctica de la clase taller de comunicación. Así es que aquí vamos a la práctica. Recordamos que en la clase pasada hicimos algunos ejercicios de respiración. Así es que hoy vamos a poner en práctica uno de esos ejercicios. ¿Qué vamos a hacer? Inhalar, como aprendimos en la clase pasada. Exhalar igual que como aprendimos, pero esta vez lo vamos a hacer con la letra ra, con ese sonido ra que aprendimos en la clase pasada. Y antes de grabar los audios de esta semana, tienen que hacer este ejercicio 3 veces. Vamos a inhalar. Hasta que botemos todo el aire que tenemos dentro. De nuevo, 3 veces. El ejercicio consiste en dejar vibrar la lengua dentro de la boca. La lengua va hacia arriba y hacia abajo, produciendo esa vibración. Que antes del ejercicio, en el día de hoy, vamos a hacer esto 3 veces y después vamos a leer
estos poemas que están aquí, que se llaman Poemas Semana 6. Voy a leer los poemas también porque me di cuenta que en una de las clases pasadas no leí el poema completo y algunas de las personas hacían unas pronunciaciones rarísimas. Tienen que tener cuidado mientras ustedes leen. A veces aquí en República Dominicana el asunto del teatro, de la dramaturgia, hace que las personas siempre terminen los finales de los poemas o de las oraciones de una forma incómoda arriba y se escucha como María y José. Suena fatal. Así es que vamos a leer estos poemas. Pueden leerlo incluso mejor que yo, pero yo voy a darles un ejemplo de cómo leerlo. Este poema, Volverán las oscuras golondrinas, es de Gustavo Adolfo Bécquer. Algo que vimos en las clases pasadas que hemos visto de manera ya consecutiva y he enfatizado mucho en ello es el uso de la sinalefa. Volverán las oscuras, no las oscuras. Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala tus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará. Esta es la forma de leer este poema, lo pueden leer de una manera más interesante, pero recuerden respetar lo que llamamos la sinalefa y también el punto suspensivo. Habíamos dicho en la primera, en la segunda clase, que el punto suspensivo le da esa entonación al poema de que no se ha terminado la idea, de que la idea sigue, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará. Vamos a leer también el poema del renunciamiento, un poema hermosísimo con una rima grandiosa. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginar de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pase con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá, y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar, y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento eterno, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento, me enjugaré la lágrima y jamás lo sabrás. José Ángel Buesa. A ti, criolla, yo quisiera, mi vida, ser burro de carga, y llevarte en mi lomo a la fuente, en busca del agua, con que riega tu madre el conuco, con que tú, mi trigueña, te bañas. Yo quisiera, mi vida, ser burro de carga, y llevar al mercado tus frutos,
y traer para ti dentro del árgana el vestido que ciña tu cuerpo, el pañuelo que cubra tu espalda, el rosario de cuentas de vidrio con Cristo de plata, que cual rojo collar de cerezas rodee tu garganta. Yo quisiera, mi vida, ser burro de carga. Desde el día que en el cierro del monte, cogida la falda, al cruzar me dijiste sonriendo, ¿me pasas? Y tus brazos ciñeron mi cuello, y al pasar sentí muchas ganas de que fuera muy ancho el arroyo, de que fueran muy sondas sus aguas. Desde el día que te cuento, trigueña, yo quisiera ser burro de carga y llevarte en mi lomo a la fuente, y contigo cruzar la cañada, y sentirme arrear por ti misma, cuando a vuelta del pueblo te traiga el vestido que ciña tu cuerpo, el pañuelo que cubra tu espalda, el rosario de cuentas de vidrio con Cristo de plata, que cual rojo collar de cerezas rodee tu garganta. Yo quisiera, mi vida, ser burro de carga. Arturo Pellarano Castro. Bien, chicos y chicas, eso ha sido todo por el día de hoy, así es que vamos a poner en práctica estos ejercicios, vamos a ir mejorando. Tarea: grabar los poemas Volverán las oscuras golondrinas, el poema del renunciamiento y el poema A ti, criolla. Estos son los 3 poemas que vamos a grabar, pero además tenemos que hacer el ejercicio de respiración del inicio las 3 veces que les he pedido en el video. Pásenla bien, disfruten los ejercicios, seguimos trabajando y recuerden que la idea en este proceso de comunicación es llegar a ser de lo mejor. Hasta la próxima. Recuerden que si les gustó el video y si quieren mantenerse actualizados en asunto de comunicación, en animación cinematográfica, en poesía, lectura, literatura y etcétera, suscríbanse al canal.